Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el origen de la Navidad. Y es que esta fiesta que a muchos nos encanta tiene un origen muy interesante. Sí, la Navidad, como todos lo sabemos, es una festividad enteramente cristiana, aunque muchos de sus adornos realmente no lo son. Comencemos diciendo que la palabra Navidad significa natividad o nacimiento. ¿De quién? Pues de Jesucristo. Pero ¿por qué el 25 de diciembre? Muchos piensan que esa es la verdadera fecha en la que nació Jesús. Sin embargo, los historiadores no han sabido demostrar cuál fue la fecha exacta, pues desde los primeros años del cristianismo ni siquiera celebraban la Navidad. Nadie sabía la fecha en la que había nacido Jesús. Incluso antes de que se creara la Navidad, muchos pensaban que Jesús había nacido en primavera y no en invierno. Entonces, ¿de dónde viene el 25 de diciembre? Bueno, esto proviene desde la antigüedad. Algunos creen que desde Babilonia, pero si queremos ser precisos tenemos que ir hasta Roma. Sí, pues en Roma se celebraba una fiesta llamada Saturnalia, dirigida al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha. Y en esta festividad lo que hacían era reunirse con sus familiares y con sus amigos para degustar un gran banquete, intercambiaban regalos e incluso liberaban esclavos ese día. Obviamente, una vez que terminaba la Saturnalia, los volvían a esclavizar. Pero bueno, así era la Saturnalia en aquellos tiempos. Esta duraba desde el 17 de diciembre hasta el 23 del mismo mes. Una vez terminada la Saturnalia, el 25 de diciembre celebraban Natalis Solis Invicti, que era una fiesta dirigida al dios Apolo, pues ellos creían que Apolo había nacido en esa fecha. Además, ese día era considerado como el solsticio del invierno. Sin embargo, cuando el cristianismo entró en Roma y todos empezaron a convertir a esa nueva religión, a algunos les costaba mucho trabajo dejar esas costumbres que tenían desde hace años. Entonces lo que hicieron fue combinarla con el cristianismo. ¿Y cómo lo hicieron? En lugar de festejar a los dioses paganos, quisieron festejar a Jesús. Y es por eso que el 25 de diciembre se considera como el nacimiento de Jesucristo. De ahí es de donde viene que la Navidad sea en esa fecha. Y también de todo eso es de donde proviene que en Navidad se den regalos y que se reúnan las familias para cenar. También tenemos otra festividad de la antigüedad celebrada por los pueblos germánicos llamada Yule. El Yule, incluso algunas personas en la actualidad la siguen celebrando, pero de una manera un poco diferente. En la antigüedad el Yule duraba 12 días y también era durante el solsticio del invierno. En esta festividad las personas también se reunían con sus familiares y una de las cosas que les gustaba mucho hacer durante esta fiesta era quemar un tronco y cantar. Además, prendían velas una por una para iluminar los pueblos de aquellos años. Incluso también adornaban las casas con muérdagos y con figuras de madera. Una vez que los pueblos germánicos fueron cristianizados, esta festividad se incluyó también en la Navidad. Y de aquí es de donde surge la corona de Adviento, las velas, el muérdago, las guirnaldas, los adornos de madera y los villancicos. Y lo que representa al tronco que quemaban hoy en día es a lo que conocemos como el tronco navideño, que en realidad es un pastel, ya no es un tronco de verdad. Lo siguiente de lo que hablaremos es del árbol de Navidad. Algunos historiadores piensan que el árbol también forma parte del Yule. Sin embargo, otros piensan que este tiene sus inicios entre el año 680 y 754,
cuando San Bonifacio daba un sermón a los druidas y cortó un árbol considerado el Yggdrasil, es decir, el árbol de los 9 mundos. Y en su lugar plantó un abeto que adornó con manzanas y velas como símbolo del amor de Dios. Otras versiones apuntan a que desde el siglo XVI los cristianos de Alemania comenzaron a poner estos árboles. Y esto se debe a Martín Lutero, pues él es considerado como el primer hombre en poner un árbol de Navidad en su casa. Es por eso que la Iglesia Luterana fue la primera institución religiosa en colocar árboles de Navidad. Después la Iglesia Católica también lo implementó y poco a poco esta tradición se fue extendiendo por todo el mundo. Otra de las cosas que son muy comunes de ver en esta temporada del año son los nacimientos. Y es que esta tradición proviene desde el año 1223 y se lo debemos a San Francisco de Asís, pues él fue al que se le ocurrió hacer todo esto. Primero reunió a la gente del pueblo para hacer una especie de representación teatral en la que se pudiera ver el nacimiento de Jesús. Y esto lo hizo no en un 25 de diciembre, sino en el 24 de diciembre, es decir, un día antes. Pero lo hizo en la noche. Y no solamente fue la representación teatral, sino también realizó una misa. Es por eso que el 24 de diciembre muchas personas acostumbran ir a la misa de Navidad. En sí así fue como surgieron los nacimientos, pero primero eran representados por personas reales. Pero poco a poco, con el pasar de los años, las personas se fueron sustituyendo por figuras como hoy en día, que pueden ser de madera, de cerámica o de cualquier otro material, como el plástico. De ahí viene que el 24 de diciembre sea Nochebuena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se ponen estos adornos en las chimeneas? ¿Y por qué siempre en las chimeneas y no en otras partes de la casa? Esto se debe a San Nicolás, pues se cuenta que hace muchos años había 3 doncellas que no tenían dote para casarse y su padre quería venderlas por la desesperación de la crisis económica en la que vivían. Así que se dice que San Nicolás, como era un hombre muy bueno, fue a la casa de estas 3 doncellas y algunas versiones dicen que arrojó dinero desde la ventana, pero hay otra versión que es más conocida que dice que arrojó monedas de oro desde la chimenea de la casa. Y se dice que cuando lo hizo, estas 3 doncellas tenían sus medias que se estaban secando cerca de la chimenea y cuando él arrojó el oro, este cayó sobre las medias de aquellas doncellas y fue así como se pudieron casar finalmente. Desde entonces se quedó esa tradición que venimos haciendo hoy en día muchas personas. Hay una de las cosas que se acostumbran mucho, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo a hacer en Navidad, y es comer pavo. ¿Pero por qué pavo? Bueno, esto se debe a que el pavo era considerado parte de la gastronomía azteca en la antigüedad. Sí, pues los pavos solamente se encontraban en Norteamérica, no había en Europa ni en ninguna otra parte del mundo. Y es que esta ave ya era criada por los aztecas y por otras civilizaciones del México prehispánico. Pero para ser más específicos, hablemos del Panquetzalistli, la cual era una festividad de los aztecas en la que celebraban al dios Huitzilopochtli y también era por el solsticio del invierno, así como la Saturnalia y como el Yule. En el Panquetzalistli también se reunían las familias y los amigos e incluso hacían sacrificios humanos. Pero una de las cosas que se caracterizaban mucho de esta fiesta era el comer pavo. Así que cuando llegaron los españoles, quisieron quitar todas esas costumbres paganas que tenían los aztecas
y la combinaron con la Navidad. Es por eso que los primeros que empezaron a cenar pavo durante la Navidad fueron los indígenas de aquí de México. Poco a poco, esta tradición se fue extendiendo a otras partes del mundo, y cuando los europeos se llevaron el pavo a su continente, a mucha gente le gustó, y es por eso que hoy en día en muchos países se acostumbra comer el pavo en Navidad. Hoy en México es uno de los platillos que más se compran durante estas fechas. Sin embargo, en Estados Unidos también pueden llegar a consumir pavo en Navidad, pero ellos lo hacen más que nada durante el Día de Acción de Gracias. Y ya que estamos hablando de los aportes que hizo México a la Navidad, es importante mencionar a la Euphorbia pulcherrima, mejor conocida como flor de Nochebuena o flor de Pascua. Cambia el nombre dependiendo de cada región o de cada país, pero aquí en México es comúnmente conocida como Nochebuena. Esta planta se caracteriza por tener hojas verdes que durante el invierno se ponen rojas, y aquí en México son muy conocidas durante esta época de Navidad. Sin embargo, no solamente en México es donde se han hecho muy populares, sino en todo el mundo, ya que los extranjeros han decidido llevarlas a sus países. Es por eso que se les encuentra tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos e incluso en Europa. Y por último hablaremos sobre la piñata. Existen muchas versiones sobre el origen de la piñata. Una de ellas dice que son originarias de China, ya que Marco Polo fue el primero en descubrirlas, por así decirlo, y cuando él las llevó de China a Italia, de Italia pasó a España y de España las trajeron a México. Sin embargo, hay otra versión que dice que los aztecas ya tenían su propia piñata, que era una olla de barro que rompían durante el Panquetzalistli, en honor a Huitzilopochtli, y la rompían para que se derramara sobre el altar todas las ofrendas. Y después, cuando llegaron los españoles e intentaron quitar esa tradición, la combinaron con la Navidad. Así como implementaron lo del pavo, también dejaron la piñata, solamente que le dieron un nuevo significado religioso. Una vez que esos pueblos se convirtieron a la religión cristiana, comenzaron a envolver esas ollas de barro con papeles de colores y le colocaron 7 picos que representan a los 7 pecados capitales. La venda que se pone en los ojos representa a la fe, y se tienen que dar 33 vueltas antes de pegarle a la piñata. Esto representa los 33 años que tenía Cristo cuando fue crucificado. El palo con el que se le pega a la piñata representa la fuerza que se necesita para vencer los pecados. Romperla es derrotar al mal, y los dulces son la recompensa del cielo. Así que las piñatas fueron creadas primero para la Navidad. Con el pasar de los años se fueron implementando para los cumpleaños y poco a poco se fueron extendiendo por todo el mundo. Y así es como terminamos este video. Espero que te haya gustado, y también quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que me ven desde Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Muchas gracias por ver este canal y espero que les guste. Así como espero que te haya gustado este video, y si es así, no olvides dejarme un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones dando clic en la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Adiós y feliz Navidad.